Cierren sus ojos un momento. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta mañana, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu gloria derramada hoy, porque habitas en medio de este lugar y esta es tu casa, Señor. Puerta del cielo, casa de Dios. Aquí estamos, Señor, reunidos y recibimos tu palabra y derribamos todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Creemos que hoy tu palabra nos hablará y tu presencia se manifestará de manera especial y poderosa. Gracias, Señor. Amén. Levante su mano al cielo y diga: Señor, tu palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón, dará fruto, hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? El domingo pasado, que estuvimos ministrando liberación, leímos una palabra cuando Jesús comienza su ministerio, citando Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dios puso en mi corazón que hoy ministrara un poco más de la unción del Espíritu Santo. Es una palabra que escuchamos mucho, pero por ahí no entendemos. De todas maneras, no hace falta que usted sea un teólogo que entienda todo del mundo espiritual, simplemente que tenga una experiencia con el Señor que reciba, pero nunca está mal ni está de más reforzar nuestros conocimientos, entender un poco más las cosas, que nuestra fe tenga una base sólida. Lo más importante es la fe, que usted crea. Pero hay gente que tiene una fe muy débil, que según los vientos, según quien le diga una cosa, va para un lado o va para el otro. Entonces, el problema con esa gente que le crea cualquier cosa y le crea a todo el mundo. Hay gente que tiene demasiada fe. Usted dirá, ¿puede ser eso? Sí, hay gente que tiene demasiada fe. Le cree a cualquiera. Y así como cree la verdad, cree la mentira. Y eso es un problema, porque entonces usted se transforma en una persona de doble ánimo. O dice, para que no sean niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo, que son llevados para cualquier lado por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que viene. Y hoy más que nunca, mire, si en ese tiempo pasaba eso, hoy con internet, con las redes sociales, con todas las voces que usted puede escuchar, usted tiene como para ir para cualquier lado, pasársela de un lado para el otro. Así que es importante que su fe tenga fundamento, base. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? La unción se usa esa palabra porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba sobre toda la gente. Dios escogía algunas personas como reyes, como sacerdotes o profetas que eran ungidos por Dios, sobre los cuales venía el Espíritu Santo. Y generalmente Dios llamaba a un profeta para que fuera a ungir un rey, por ejemplo, ¿no? Y cuando ungía al rey, le derramaba aceite, por eso estaba la unción. Generalmente siempre la unción se hacía con aceite, como un símbolo. Porque ungir significa, en el sinónimo en nuestro idioma de ungir es untar, ¿no? Cuando usted unge algo, lo unta. No es exactamente lo mismo porque usted se hace unas tostadas a la mañana, desayuno esta mañana con pan y manteca, ¿no? ¿Eh? Bueno, te unta y pone eso. Pero es un símbolo de algo que está sobre tu vida, que te rodea, que no es tuyo, pero que te es dado, es puesto sobre tu vida. ¿Para qué? Para darte algunas características que vos no tenés. Para darte algo que vos no tenías antes y que de repente ahora lo tenés. Cuando el profeta Samuel ungió a Saúl, el primer rey de Israel, lo ungió con aceite, pero hizo algo más. Le dijo, vas a ir por un camino y te vas a encontrar con gente que viene profetizando y ahí te metes. Y dice que él, mientras venía, se metió ahí, empezó a profetizar y a cantar. Y dice, y fue mudado en otro hombre, dice la Biblia. Fue cambiado en otro hombre. O sea, antes Saúl era de una manera y después que recibe la unción de Dios, cambia, se transforma en otra persona porque recibe algo que antes no tenía, que no estaba ahí. Entonces, eso es la unción de Dios.
la unción del Espíritu Santo. Pero lo más importante no es la unción. Usted sabe, todos nosotros los seres humanos rápidamente podemos confundir lo que nos da y quién nos da, ¿no? Alguna gente ama a sus padres. ¿Por qué amas a tu? Cuando vos le preguntas a un niño, ¿por qué amas a tu papá? Y porque me da comida o porque me da. Está bien. Ahora, si ya tiene 20 años el nenito, dice, ¿por qué amas a tu papá? Porque me da de comer, si no tendría que alquilarme mi casa y me viví solo, ¿no? Ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque el nene creció, pero no se dio cuenta que no es importante lo que te dan, sino quién te lo da. ¿Está claro? Eso es lo más importante. La gente viene al Señor y algunos nunca se dan cuenta que lo importante no es lo que Dios te da, sino lo más importante es quién te lo da. Una vez que la gente entiende eso, una vez que una persona entiende, madura, crece, para un niño está bien, igual que un niño espiritual. Para un niño está, bueno, vos decís, bueno, me quedo con mi papá porque él me cuida, me da de comer, es entendible. Ahora, cuando una persona crece y no ama a sus padres, no se da cuenta que lo importante no es lo que te dieron, ni lo que te puedan dar, sino la persona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender rápidamente con respecto a la unción. Lo importante no es la unción, es el Espíritu que da la unción. Lo importante no son las cosas, sino quién nos da esas cosas. Nadie se casa pensando, bueno, me voy a casar con quién, con la que sea, pero yo quiero estar casado, ¿no? Receta para el desastre, ¿no es cierto? ¿O no? Aunque no sé, espero que ninguno lo haya hecho, pero puede ser. O como antes, mira que me acuerdo una vez el pastor Gustowski me contó, tiempos de antes, ¿no? Que fue una vez, le contó a una señora que hacía 70 años que estaban casados. ¿Cuántos años de casados? 70 años de casados. ¿Y cómo se conocieron? Ella dice, un día me levanté, mi mamá y mi papá me pusieron un vestido blanco, llegamos a la iglesia, nos sentaron, había varias chicas, porque se ve que se casaban varios el mismo día, y le dijeron a ella, mira, ese chico con el que está allá, con ese te vas a casar. 70 años de casado. Bueno, no, es raro que pase eso, ¿no es cierto? Antes era así. Nadie hace eso, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es estar casado. Después te enamoras, dicen algunos. No, bueno, no creo que sea una buena receta. Pero muchas veces así venimos al Señor y conocemos, una vez que conocemos a Dios, conocemos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que lo importante no es la unción, lo importante es Él, de quién viene la unción. Por eso Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Porque la unción no es lo importante, la unción es el Espíritu. Por eso hoy más que nada quiero hablarle yo del Espíritu Santo. Y me parece que mucha gente todavía no entendió lo importante que es el Espíritu Santo. La unción la vamos a recibir. Siempre que hay Espíritu Santo hay unción. Sin Espíritu Santo no hay unción. Entonces, ¿quién es el más importante? ¿La unción o el Espíritu Santo? Por supuesto que el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos, no me quiero meter en temas teológicos, porque quiero hacerlo simple hoy. En la Biblia, usted sabe, está la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo tiene claro eso. Al Padre, nadie le vio jamás, dice la Biblia. ¿Quién es el que dio a conocer al Padre? Cristo. O sea, el que ve al Hijo, ve al Padre, porque es un reflejo del Padre. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, la Biblia enseña que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son personas, porque el Espíritu Santo se entristece, se apaga. Es una manera para que nosotros lo entendamos, es mucho más, que no es un ser humano, pero para que nosotros lo entendamos. Pero nunca se representa, tiene una manera de representarse. Siempre el Espíritu Santo se representa simbólicamente. ¿El Espíritu Santo es aceite? No, pero el aceite te habla de el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo en Hechos, ¿cómo viene? En forma de, sobre Cristo, ¿cómo viene? En forma de paloma. ¿Es una paloma el Espíritu Santo? No, pero esa es la manera en la que la Biblia te lo representa para que entiendas que son cosas diferentes. Cuando viene el Espíritu Santo, porque esto es lo que sucede, Jesús dice, el Espíritu está sobre mí, pero después le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense orando,
Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que en ese momento vino como un viento recio, entró un viento, pero bueno, vientos hay en la tierra a todos lados, pero ese viento era especial, era una manifestación del Espíritu Santo. Dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego, porque esa es otro símbolo del Espíritu Santo, el fuego. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Y se le repartieron lenguas de fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que vino después, cuando la gente se agolpó y Pedro les dijo y recordó la palabra del profeta Joel que dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es crucial, esto es clave, porque de repente, yo como les dije en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ¿quién? Algunas personas que Dios escogía. Algunas personas que Dios decía: vos vas a ser profeta, vos vas a ser rey, vos vas a ser sacerdote, y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero de repente Pedro dice: hoy se está cumpliendo la palabra del profeta Joel que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, todos, jóvenes, viejos, dice, por eso dice: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Es una cuestión metafórica, no quiere decir que solo los jóvenes pueden tener visión y solo los ancianos pueden tener sueños, ¿no es cierto? Porque uno duerme mucho y porque el otro no tiene nada que ver con eso. Es algo metafórico, es decir, sobre todo carne, todos, hombres grandes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, todos pueden tener visiones, todos pueden soñar sueños, todos pueden hablar en nuevas lenguas, todos, absolutamente todos reciben la unción de Dios. Y están preparados para recibir la unción de Dios. Dios derrama su espíritu sobre toda carne. Por eso la única manera de recibir el Espíritu Santo es la fe. Creer. ¿Saben? Yo empecé una iglesia, todavía somos una iglesia pentecostal, pero en ese tiempo éramos requete contra, super, hiper, archi pentecostales éramos en ese tiempo, ¿no? No está mal que sea así, no lo digo de manera, sino que todas las reuniones se oraba, o por lo menos cada reunión por medio se oraba para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabía que recibía el Espíritu Santo? Hablando en lengua. Y yo luché por muchos años para recibirlo, pero yo creía que tenía que, no sé, sentir algo especial. En mi mente un poco de niño, de adolescente, que decía, bueno, tengo que me caiga alguna... Porque vos le preguntabas a la gente, claro, la gente por ahí no te puede explicar cuando sucede algo con Dios. Y te dice, y no sé, algo, y yo digo, pero no, yo quería entenderlo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Tiene que haber unos pasos, algunas maneras, una forma. Y le preguntaba a la gente y no me sabía explicar cómo, pero cómo. Vos dale, era medio así, como diciendo, vos dale y ya va a venir, ¿no? Pero claro, yo tenía otra personalidad, la mayoría de la gente recibía, yo digo, che, para los otros, para mí no, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué tengo mal? Me frustré, me desilusioné, en un momento dije, no, esto está todo mal. Pero después el Señor me empezó a explicar y me dijo, anda a la Biblia, a ver qué dice, cómo se recibe el Espíritu Santo. Y empecé a estudiar en la Biblia, que es lo que tenemos que hacer siempre, cómo se recibe el Espíritu. Y lo único que encontré es esto, que el Espíritu se recibe por fe. ¿Qué significa? Tenés que creer. Tenés que creer. Si no crees, y ahí tuve que reconocer algo que yo pensé que nunca jamás me iba a pasar, que no tenía fe. A pesar de que amaba al Señor y creía en Dios en todas las cosas, no podía creer que Dios me daba el Espíritu Santo simplemente por eso, por creer, así de sencillo. No tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada, no tenía que estar en un estado especial, no tenía que hacer ayuno y oración, que ya había hecho un montón de ayunos y oración y cosas así. Yo pensé, hasta medio que esperaba yo que Dios me agarrara y perdiera la conciencia y empezara a hablar y decir cosas, hasta que me di cuenta que era tan sencillo, que era casi igual que respirar, recibir el Espíritu Santo. Era casi igual que hablar. Que hablar en lengua era como hablar en mi propio idioma. Que caminar con el Espíritu Santo y hablar con Él era como hablar con mi esposa, hablar con mis padres, hablar con la gente como estoy hablando con ustedes ahora. Claro, con la diferencia de que no lo podemos ver, porque para eso está la fe.
Yo para hablar con usted no necesito fe, lo estoy viendo ahora, ¿no? No necesito fe, si yo lo estoy viendo. Ahora, si hablara con el pastor Omar y no está presente, hay otro problema ya mental, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo soluciona Dios a eso? Y estando en todos lados, en todo lugar, en todo momento, viviendo dentro de mí, ¿no? Porque el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. Así que, ¿qué hace falta? Nada, creer. Para eso está la fe. Para hablar con ustedes no necesito fe. Para hablar con Dios y recibirlo necesito fe porque no le podemos ver. Porque qué fácil es ser creyente. Si el Señor se lo dijo a Tomás. Cuando todos le decían, pues justo cuando Jesús apareció, Tomás no estaba. Y cuando se apareció a los discípulos, le dijeron, vino Jesús acá. Tomás habrá pensado al principio que le hacían un chiste. Vieron que los hombres por ahí hacen chistes, se ponen de acuerdo para hacer. Estos se pusieron de acuerdo para hacerme un chiste. Me están diciendo. Pero le decían, no había forma de convencerlo a Tomás. Y Tomás llega a decir, no, si yo no lo veo a Jesús, no voy a creer. Y si no meto, fue más allá, y si no meto el dedo en el hueco de su mano y en el costado por las dudas. Y cuando Jesús se apareció ya estaba Tomás, ¿se acuerdan? Y le dijo, acá está Tomás, vení, pon el dedo. Y ahí Tomás dijo, no, Señor, no hace falta. Pero porque viste, creíste, dice. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Tener fe cuando uno ve, no hace falta fe para eso. La fe es para lo que uno no ve. Por eso, la única condición para recibir la unción del Espíritu Santo es creer. ¿Tenés que sentir algo? No necesariamente. Si lo sentí, pues mucho mejor. Eso refuerza, hace que nosotros, no sé, los seres humanos nos gusta tener una experiencia. Y está bien. Y pídasela al Señor. Es bueno tener una experiencia porque así es como nosotros concebimos el mundo. Pero ¿hace falta necesariamente? Claro que no. Es simplemente creer y confiar, que eso es lo que le falta a la mayoría de la gente. ¿Cómo se recibe la unción de Dios? Si Dios ya te dijo que Dios derrama su espíritu sobre toda carne. Si ya Cristo murió y nos envió su Espíritu Santo, les dijo, les dejo a alguien que va a estar con ustedes. Entonces, ¿qué hace falta? Creer. Pero una cosa más, que es lo que la Biblia nos revela en el Nuevo Testamento, que yo lo he enseñado muchas veces, pero parece que alguna gente se olvida. En Romanos 13:14 dice el apóstol Pablo, hace un pequeño recuento, parece sencillo, es un saludo nada más, pero ahí nos da una clave el apóstol Pablo. Dice, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, ahí tenemos una característica de cada parte de Dios. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. La comunión. O sea, ¿cuál es la característica del Padre? El amor. Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la característica de Cristo? La gracia, que yo he enseñado muchas veces, hoy no voy a volver a enseñar de eso. Ahí están colgando los muchachos los mensajes en Facebook, vean, en alguno de esos seguro que predique de la gracia, hablé de la gracia. La gracia del Señor Jesucristo, pero el tercero, la comunión. La característica más importante del Espíritu Santo es la comunión. ¿Qué es comunión? Comunión, que en el griego se dice koinonía, el significado literal es compañerismo, comunicación, conexión, todas esas cosas. Estar conectado. ¿Cómo se conecta usted con alguien? Lo conoce, charla, habla, comparte tiempo. ¿Cómo se comunica? ¿No? Y a veces el único problema de un matrimonio o de una familia es ese, es la comunicación. Los padres esperan, mi hijo anda rebelde, no sé qué. Habla con él. Así de sencillo. No, pero es que no quiere. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Si no hablan, no tienen tiempo para compartir. Es básico. O sea, si no haces eso, más vale que va a haber problemas en el matrimonio, en la familia. La comunicación es algo crucial para nosotros.
Tenemos que hablar, tenemos que conversar, a veces incluso de los temas más, no tan fáciles de hablar, porque no me quiero meter, pues ya hablé de la familia, ya ministramos eso. Lo tomo como un ejemplo para que usted entienda, la comunicación, la conexión viene a base de la comunicación. Cuando compartimos, cuando hablamos. Si yo a veces, cuando hace mucho que no nos vemos con mi esposa, la vez sí medio en broma, pero no pasa así, pero he visto algunos matrimonios que pasan, cuando hace mucho tiempo que no hablamos, estamos todos así, nos levantamos con mi esposa y nos empezamos a mirar así medio desconfiados uno el otro, ¿no? Como decimos, Y vos decís, che, pues si tantos años, sí, pero... O por ahí mi esposa, que es más desconfiada que yo, mentira, ¿no? Me dice, ¿a dónde anduviste? Y anduve acá. Me dice, no sé por qué las esposas por ahí son desconfiadas, como que creen que los hombres les mentimos, ¿no? ¿Seguro? Entonces, claro, si yo soy sincero, claro, si usted es un mentiroso, aguántesela porque bien merecido que se lo tiene, ¿no? Si ya le mintió a su esposo un montón de veces, y bueno, que desconfíe de usted es totalmente normal. Cualquiera desconfía de los mentirosos, ¿no? ¿Y cómo se subsana eso? Porque eso no se mejora así simplemente estando juntos, ¿no? Conversando, comunicación, todo eso. Entonces, la clave con el Espíritu Santo es esa. Lo dice la palabra, la comunión. ¿De qué manera somos ungidos? Porque está muy lindo venir a la iglesia, que oremos por usted, y usted dice, la unción, pero eso es simplemente un empujón. Es como, vio cuando usted no sé si alguna vez se le quedó el auto sin batería. Entonces, ¿qué pasa cuando el auto se queda sin batería? No arranca, ¿no? A mí se me ha roto varias veces. Una vez, no sé si quieren saber esta anécdota, pero un día llego ahí, estoy paseando con la familia, llegamos a un lugar que no había ni señal de celular, una cascadita hermosa, llegamos y justo se larga a llover, paro el auto y cuando lo quiero arrancar, no arranca más. Y estamos en una donada así, no podemos empujarlo para ningún lado y está lloviendo y no hay señal de celular. Justo había uno de siempre te manda al camino en la moto, ¿qué pasó? Bueno, vamos, te llevo. Y me llevó, me remojé. Hasta que llegué pude tener señal de celular, tuve que llamar a mis cuñados porque me vinieron a auxiliar. Todo un lío porque se quedó sin batería el auto y no arrancaba, no había forma. La única solución era cambiar la batería o también, cuando se queda sin batería, se olvidó las luces prendidas. ¿Qué hay que hacer? Hay que recargar. Bueno, venimos a la iglesia, entonces el Señor te recarga las baterías. ¿Pero qué pasa? Bueno, duro, hasta el próximo domingo, hasta algunos parece que se recargan mucho porque no los ve, como 2 o 3 domingos no los ve más, ¿no? Algunos parece que le metimos 13.500 voltios, le metimos algunos, ¿no? Porque por 3 domingos, listo, pastor, por 3 domingos tengo, ya no hace falta ya que... Si vos haces eso en el auto, si el alternador, que es el que carga la batería, no funciona, listo, va a funcionar un ratito la batería y después otra vez, pastor, acá le traigo la batería para que me la cargue, porque no me arranca el auto, ¿no? Y así mucha gente que vive no se da cuenta que el Espíritu Santo, por poner una comparación, es como el alternador o como la luz. Estas luces funcionan, ¿por qué? Porque están conectadas a la fuente, a la central. Apenas Don Epec dice, se les acabó, les corto la luz, chisto, acá nos quedamos, no podemos hacer nada. Entonces, es importante que usted entienda, ¿qué es la comunión? Venimos acá, oramos por usted todo, bueno, le metemos una recarga a la batería. Después, conéctese al alternador. Conéctese al enchufe. ¿Qué es eso? La comunión con el Espíritu Santo. La conexión, el buscar, el orar. ¿Para qué Dios te hace templo del Espíritu Santo? Para que no tengas que venir sí o sí acá a orar y a buscar al Señor. Ya está, eso no funciona más. En cualquier lugar, en cualquier momento, donde estés. Incluso nosotros, miren ahora a las 11 de la noche, ni siquiera tenemos que venir a la iglesia. Antes éramos cristianos de esos, de los buenos éramos antes. Yo me acuerdo, me estaba acordando, a los 13 años nosotros nos juntamos a las 6 de la mañana a orar cuando recién empezó la iglesia. Todos los días de 6 a 9 de la mañana, un hermoso grupo de gente. Un frío, que de los fríos de antes, hoy ya no existen esos fríos. Ya ni los fríos son como los de antes, ¿no? Ya está. Pero de verdad, yo tenía 13 años, que uno a esa edad uno no tiene frío. Por Dios, era una cosa, y en una carpa, estábamos en una carpa ahí fueron los comienzos de la iglesia. Me acuerdo un día llegamos
y adentro habían dejado un balde con agua y estaba congelado el balde con agua. Así, de verdad, ¿no? Y mi papá, como era el pastor, tenía una estufita de cuarzo, de esas estufitas de antes de cuarzo, y se la ponía en los pies él, pero claro, él era el pastor, era el único, los demás no teníamos estufa ninguno, ¿no? Y ahí estábamos orando, clamando al Señor. Ahora ni eso hace falta, ahora nos conectamos, pero algunos ni así. Usted en su cama ahí tapadito, pone el celular, pero ya estamos conectados. No hace falta ni venir a la iglesia. Simplemente nos conectamos ahí, igual estamos conectados, a la distancia. Usted en su cama ahí, con un tecito al lado, tomando unos mates, y algunos ni así oran, ¿no? A veces lo fácil se hace más difícil para algunos. Conectarse, comunión, ahí está la clave con el Espíritu Santo. Entonces, una vez que usted recibe la unción, como va a recibir hoy, ¿qué tiene que hacer? Aprovechar ese envío en eso que Dios hace y conectarse a la fuente, conectarse con el Espíritu, recargar. Usted es como una batería. No produce usted energía, no produce nada. La unción es algo que viene externo. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir conectados con Dios, buscar su presencia, estar con Él, tener comunión, comunicarse. ¿Qué es comunicarse? Yo hablo, el otro habla. Yo hablo y el Señor no me habla. Algunos pensarán todavía, yo me acuerdo había personas que se enojaban porque yo decía, Dios me dijo. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo y usted habla con Él, Dios le habla. Simple, sencillo. ¿Y cómo sabe que Dios le habla? Porque Dios no le dice lo que usted quiere escuchar. Hay gente que dice que Dios le habla, pero no sé por qué Dios le habla siempre lo que estaba buscando que le diga, ¿no? Ese no es Dios. No sé si es su propia voz o peor aún es el diablo que le está hablando, ¿no? Yo me doy cuenta que el Señor me habla porque Dios no me habla lo que yo quiero escuchar. Primero, o Él me dice algo que me abre el panorama, me trae una revelación, entiendo algo que digo, wow, esto no lo puedo yo solo aprender. Es algo que viene de Dios, una revelación de Dios. Y a veces Dios te habla cosas que vos no las pensarías, ¿no? Como cuando yo siempre les cuento que yo estaba pensando qué buen hijo que soy, qué bueno, y Dios me dice, te escogí porque eras el peor que encontré, ¿no? Cuando Dios me dijo eso, más, yo primero pensé que era el diablo, digo, no, el diablo o mi suegra que está cerca, no sé, digo yo, nada, mi suegra es re buena, yo siempre digo, mi suegra es como una estrella, mientras más lejos más bella. La metimos ahí, no la invoquemos, por favor. Pues siempre les damos a la suegra, por decir. Pero no era ni el diablo, ni mi suegra, ni ningún ente diabólico por ahí que existen en este mundo. Era el Espíritu Santo que me decía el Señor y me llevó la palabra y dije, ahí entendí. Que por eso Dios se glorifica en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, decía el apóstol Pablo. Miren ustedes, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, ahí me di cuenta que no era porque yo era especial. Claramente era el Espíritu Santo. Yo a mí mismo, tu corazón que te va a decir, no, vos sos el mejor, vos sos la víctima, todos están en tu contra. Vos sos el que está bien y todos están mal. Eso es lo que te dice tu propio corazón o el diablo. Pero el Señor te trae palabras como esa. Y cuando vos hablas con Dios, ¿qué hace Dios? Te habla. Entonces, si vos decís, no, ¿cómo el pastor a Dios le habla al pastor? Y a vos también te puede hablar. De diferentes maneras. Lo importante es que reconozcas. Cuando vos escuchás la voz de Dios, después anhelás, querés escuchar su voz. La reconoces a la voz. A mi esposa, cuando yo la conocí, escuché su voz y me enamoré de ella y de su voz también. Por eso cuando les conté una vez, creo que lo conté a los chicos, cuando me fui, estuvimos como 20 días que no pudimos hablar. Apenas llegué a Argentina, levanté el teléfono y cuando escuché su voz dije, ahora sí. Y ahí fue como, me faltaban algunos kilómetros para llegar, pero yo quería escucharla. Y cuando escucho su voz, difícil que yo la pueda confundir. Aunque habla parecido ella y sus hermanas, siempre los hermanos hablan por ahí parecidos, pero no. Escuchar su voz para mí es especial. Lo mismo es con Dios. Ahora, quiero decirte algo también. La Biblia habla
de que se puede entristecer al Espíritu y apagar al Espíritu. Ese es otro problema que tiene mucha gente. Hay gente sobre la que el Espíritu ha venido y ha hecho muchas cosas, pero apagan el Espíritu, lo entristecen. Como es una persona, usted dice, ¿cómo? Pero es Dios. ¿Qué significa entristecer, apagar? No significa que anda el Espíritu Santo ahí triste, diciendo, vos no me da bolilla, por eso ando así. No, no habla de eso. Habla de que cuando vos lo entristeces, lo contristás, el Espíritu Santo se apaga en tu vida y se queda ahí sin hacer nada, sin tocar nada. Una de las maneras de apagar el Espíritu, por eso usa del Señor, para que nosotros lo entendamos, la figura del fuego. Vos si querés mantener el fuego encendido, ¿qué tenés que hacer? Tenés que echarle leña, tenés que echarle combustible, tenés que darle algo para que permanezca ardiendo. Si vos con el Espíritu Santo no tenés comunión, no le buscás, no buscás las cosas de Dios, entonces se va a apagar. Y va a quedar ahí, que quedarán las cenizas y en algunos casos hasta incluso se apaga completamente. Entonces hay que echarle leña, hay que alimentarlo. Pero también se puede apagar por el pecado, por hacer cosas que vos vas a descubrir, vos te vas a dar cuenta. Cuando el espíritu se apaga, se entristece. Cuando empieza. Yo, por ejemplo, veo que cuando las personas hablan mal de otros, especialmente cuando son líderes, cuando son gente con autoridad, ¿cómo puede haber comunión? Si yo tengo el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo y usted habla mal de mí. ¿Cómo puede coordinar eso? De paso les aclaro, yo no tengo ningún problema. Ya hace rato que aprendí, Dios me enseñó a perdonar a la gente que habla mal de mí, es parte del trabajo. No digo que no me ofende, pero prácticamente no. Rápidamente perdono, me olvido de la gente que habla mal de mí. ¿Quiere hablar mal de mí usted? Hable, no hay problema. Yo me entero, sepa eso. No sé cómo, a veces llega a mis oídos cuando la gente habla mal. Algunos se creen, no sé por qué siguen creyendo que cuando hablan mal nadie se va a enterar, ¿no? Justo la persona, no sé cómo, pero yo me entero cuando la gente habla mal de mí. ¿Por qué el Señor me lo muestra? Porque yo no me ofendo, ya no me hace mal, pero ¿sabe que me doy cuenta del estado espiritual de esa persona después? Porque que hable mal de mí, a mí no me ofende, no me hace nada. Pero no se olvide que Dios me dio autoridad, Dios me puso una autoridad. Y para Dios no es cualquier cosa, para el Espíritu Santo que está dentro de usted, no es cualquier cosa. Cuando usted habla en contra del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de su hermano, la Biblia dice, si usted llama fatuo a su hermano, es culpable del infierno. ¿Qué significa? Si usted lo llama tonto, o estúpido, o lo que sea, o sea, cualquier cosa que usted diga en contra de su hermano, mire, de su hermano, imagínese a alguien que está en autoridad, ¿no? Dios se enojó, yo por mí, no hay problema, los perdono. Moisés hubiera perdonado, hay un relato en la Biblia, usted sabe, la rebelión de Coré. Un día se levantaron, Coré y otros, y ¿quién te puso a vos sobre nosotros? ¿Quién sos para mandar? ¿Por qué nosotros te tenemos que obedecer a vos? Y entonces Moisés dice, bueno, vamos a ponernos nosotros acá, ustedes allá, y vamos a ver quién Dios escoge. Y Moisés a lo mejor los hubiera perdonado, pero ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó a todos vivos. No digo que iba a hacer lo mismo, porque si no, miren, yo que usted miraría para abajo, pero me agarraría fuerte de la silla, ¿no? Dios ya no hace eso, pero está como ejemplo ahí en la Biblia para que usted sepa lo grave que es para Dios. Bueno, hablemos del pastor total, es como, está Wanda Nara y Cardi y el pastor Cristian y Claudia, no sé, para hablar, ¿no? Que es el tema, ¿no? Así como habla de la farándula, de la gente, usted a donde sea, aunque no se quiera enterar, se va a enterar algo de Wanda Nara y de Cardi, no sé, está por todos lados el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es chusma. Dirá, no me quiero enterar, todos son chusmas, todos somos chusmas. Bueno, hablamos del pastor, de la pastora, hablamos de los pastores, de la iglesia, del líder. Por supuesto que no, porque Dios lo está escuchando y el Espíritu Santo que está en usted. Escucha, yo a veces oro, a veces me junto incluso con pastores
pastores a veces somos terribles también, porque nos ponemos a hablar y hablamos de las cosas de Dios, y ahí entre medio de eso se meten algunos temas, y yo empiezo a sentir que el Espíritu Santo me dice, cuidado ahí. A veces incluso después de hablar, porque en ese momento digo, perdón Señor, me parece que dije algunas cosas que no tendría que haber dicho. Así que ahora me prevengo. Cuando me voy a juntar con algún amigo, un pastor, oro antes, le digo, Señor, por favor, guíame. No vaya a ser que digo algo que te entristece, que te contriste. Usted sabe cuando uno está ahí charlando, los chistes, por ahí se va. Y yo también me he desubicado algunas veces diciendo algunas cosas. Uno en las bromas, y claro, uno no se da cuenta. Y si usted tiene algo tan valioso con el Espíritu y la unción del Espíritu en su vida, tiene que tener cuidado de no contristarlo, no entristecerlo. Usted se va a ir dando cuenta. Yo al principio cuando me casé con mi esposa, me hacía el chistoso, ¿no? Y peor aún, enfrente de mi papá y de mi mamá. Sí, porque ella, qué sé yo. Y ya digo, son chistes, decía yo. Hasta que me he dado cuenta que ella estaba muy ofendida y con razón. Porque sin darme cuenta, entre chiste y chiste, yo la había denigrado, había dicho cosas que la entristecieron. Y hasta el día de hoy, a veces digo cosas, no lo digo con la intención de entristecerla, pero igual la entristezco, igual la hiero, igual le digo cosas que a ella no le hacen bien. Y no soy consciente, pero aprendí. Ya después de casi 30 años, cumplimos este año, ¿no es cierto? 30 años de casado. Por lo menos aprendí, por lo menos avancé el 80%, ¿no? Al principio era, lo voy a decir en cordobés, puro moco. Pues le avisé que le iba a decir en cordobés. Al principio era, metía la pata, ¿no? ¿Vieron? Como me decían media, abre la boca y mete la pata, ¿no? Así como una media era. Todos los días. Después fui aprendiendo, y ahora ya sé que lo que a mi esposa le gusta, lo que la entristece, lo que no la entristece. Me digo que usted tiene comunión con el Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta cuáles son las cosas que lo entristecen, que le hacen mal. Por eso la gente que tiene el Espíritu nunca va a hablar mal de otro, nunca va a andar, si tiene que decir algo, lo dirá con la gente correcta, lo hablará con la gente correcta, nunca andará haciendo cosas que no tiene que hacer, porque si no, usted tiene el Espíritu y automáticamente se acabó, se terminó. Por eso hay gente que, yo he visto gente que Dios le ha tocado, ha hecho cosas tremendas con su vida. A la semana ya parecen unos mundanos como del primer día, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo este cambio así? Claro, la gente recibe de Dios, pero así como recibe, así, papá, no sabe cuidar, no sabe valorar, porque cuando Dios te da algo valioso, tenés que valorarlo, tenés que cuidarlo. No entristezcan, no apaguen al Espíritu de Dios con el que fueron sellados. Fíjense, no recibieron cualquier cosa, recibieron el Espíritu de Dios. Entonces guárdenlo, cuídenlo. Dios te unge con un propósito. Y quiero que sepas esto. Hoy vamos a recibir la unción de Dios con un propósito. Póngase de pie, por favor. Sos templo del Espíritu Santo. Qué privilegio. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, somos su iglesia, somos sus hijos y hemos sido llamados para hacer luz en esta tierra. Esta semana, antes de que empecemos la ministración,